Hola amigos y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de Experimentos. Hoy vamos a ver 5 cosas que puedes comprar en AliExpress, herramientas, gadgets y en general son cosas que seguro que te interesan porque son útiles. Por ejemplo, estas dos navajas multiusos. Esta es la Premium, bueno, más o menos las dos son muy buenas, pero esta es un poquito mejor. Viene con puntas, su funda y es más bonita, tiene un detallito en rojo. Y esta es menos Premium, también con su funda, también viene unas cuantas puntas de destornillador con, creo, 2 unidades menos, pero bueno, básicamente ambas llevan las suficientes para poder comenzar a trabajar. Estéticamente similares, aunque funcionalmente tienen algunas diferencias. Por ejemplo, alicate con corte intercambiable, en caso que se nos estropee podemos cambiarlo, y esta no, esta si se estropea el corte no hay manera de cambiarlo. La Premium viene con un muelle para que vuelva siempre a su posición, mucho más cómodo que la otra que no lleva ningún muelle, que tenemos que hacer nosotros el movimiento de apretar y extender. Ahí vemos lo que os decía, las cuchillas de corte podemos cambiarlas en caso que se estropeen, y vamos a ver qué más gadgets llevan cada navaja multiuso. Las típicas: navajita, destornillador pequeño, una pequeña lija, sierra, abrelatas y punzón. Bueno, más o menos ambas tienen lo mismo. Lo que pasa es que este modelo Premium tiene como un seguro que evita que se nos cierre, cosa que la económica no. Por lo tanto, un punto más para la Premium. Así que si estáis buscando navajas multiusos, yo os aconsejo la de la derecha. Es un poquito más cara, pero realmente está muy bien. Ese es el seguro que os decía. Bloquea la hoja y así evitamos que se nos cierre y nos pueda cortar. La otra no lo tiene. Así que esta es la que yo aconsejo. Vistas las diferencias entre una y otra, vamos a hacer un test para ver qué tal vienen las hojas de la navaja de ambas navajas multiuso afilada de fábrica. En la económica viene bastante afilada y vemos que el corte lo hace limpio, no cuesta nada, no se engancha. Esta navaja está por estrenar, así que va muy bien. Esta la he usado un poquito y no sé si es porque ya he hecho algún corte, pero no viene tan afilada como la económica. Así que, bueno, pues aquí ha fallado este filo de la navaja Premium y hay que admitirlo, no está muy bien afilada. En tema de corte para cables van las dos muy bien, aunque, como he dicho anteriormente, la Premium tiene para reemplazar esas cuchillas y que siempre corte genial. De todos modos, ahí tenéis que valorar vosotros si sois de mucho o poco cortar cables. Ahora vamos a ver qué tal se desenvuelven con las tuercas. Tienen una apertura similar ambas y tienen la típica boca para poder agarrar bien con firmeza tuercas. Esta no sé realmente de cuántas pulgadas es, pero bueno, es tamaño medio y ambas la agarran perfectamente. Ese, digamos, es el tamaño máximo que aceptan. Vamos a hacer pruebas de destornillador, de puntas de destornillador. Ambas tienen el mismo sistema de anclaje con el adaptador, que es cuadradito, y ambas tienen en su estuche ese adaptador de puntas que lo introducimos en el cuadradito y ya estaría listo para poner la punta que deseemos. Teóricamente las puntas doradas son de mejor calidad que las negras y además venían 2 unidades más. Por lo tanto, si estás buscando navaja multiusos, yo te aconsejo la de la derecha porque por la diferencia de precio vale mucho más la pena. Segundo objeto son unas brocas que nos sirven tanto para taladro convencional, por lo tanto son brocas normales y corrientes, y también para el sistema de anclaje que hemos visto en las navajas multiusos anteriormente, o para destornilladores eléctricos. Aquí tenemos el típico para intercambiar puntas y realmente cuesta, bueno, a ver, cuesta mucho más que con un taladro, pero se puede hacer el agujero perfectamente, siempre y cuando sean en materiales blandos, por ejemplo cartón o plásticos. En metal, bueno, yo no me aventuraría ni de lejos, pero con taladro va a ir súper bien. Aquí tenemos el mismo tipo de material plástico que anteriormente y es como la mantequilla. En metal, bueno, tendríamos que probar. Yo creo que las brocas no son de muy buena calidad, por lo tanto madera, plástico o como mucho aluminio, y por esos materiales me
movería para hacer agujeros con éxito. Siguiente objeto, un cortador de patatas. Si habéis ido al McDonald's, KFC, Burger King, seguro que habéis comprado vuestro menú que venían patatas. Y todas vienen exactamente igual, pues las hacen con un sistema similar a este industrial para hacerlo a gran escala, pero podemos hacer nosotros digamos un efecto similar y conseguir unas patatas con el corte idéntico unas a otras. Lo mejor es que aparte de patatas podemos también hacer el mismo efecto con cebollas o cualquier otro alimento que quepa en su depósito superior, y apretando hacia abajo pasa por esta rejilla que está afilada, son como de cuchillas, y en la parte inferior queda todo lo que es el alimento troceado exactamente al milímetro uno y otro. ¿Para qué sirve realmente tanto alimento troceado? Por ejemplo, para hacernos una tortillita, una omelette. Aquí tenemos nuestra cebolla que acabamos de cortar, la pochamos un poquito y ahí tenemos un huevo. Y también podemos ponerle las patatas. Un poquito de sal, dejamos esa cebollita pochadita y ya el huevo. En este caso, tortilla de cebolla muy buena. Tortilla de patata cebolla, tortilla de patata, cada uno lo que quiera. Y hay que decir que tiene una pinta que apetece un montón. Y para que veáis que en Llega Experimentos no solo hacemos trucos, experimentos o reviews de productos de AliExpress, también os enseñamos cocina. Por lo tanto, si no sabéis hacer tortilla, ya sabéis hacerla. Siguiente objeto, un estuche de ganzúas variadas en formato tarjeta de crédito con el nombre de James Bond, así a lo espía inglés o agente secreto. Bueno, esto es lo que trae, es simplemente un estuche de ganzúas, que si bien no sirven de nada si no sabes usarlas, en manos expertas, o no hace falta ser ningún experto, aprendiendo los conceptos básicos de apertura de candados, en cuestión de 2 minutos podremos abrir sin dificultad ninguna casi cualquier candado. Si os interesa este mundillo, buscar en internet estas palabras, ganzuado deportivo, y habrá un montón de canales que os dirán tutoriales súper bien explicados de cómo abrir los candados usando este tipo de herramientas. Y en el último gadget del vídeo tenemos una pequeña navaja súper económica, pero oye, me gustó cuando la vi y dije voy a comprarla y vamos a ver qué tal es. Los materiales, acero inoxidable, es un llavero. Y bueno, realmente no es feo. Su fabricación, bueno, pues ya se sabe. Navajas económicas de AliExpress no podemos pedir peras al olmo. Pero su corte, bueno, digamos que justito, aunque todo esto se puede remediar haciendo nosotros el filo a nuestro gusto. Pero bueno, quería enseñaros esta navaja y todos los gadgets que hemos visto durante el vídeo y recordar en la descripción todos los enlaces a los productos.